El tema que vamos a tratar hoy es el de continuidad. Imagínense que a mí me dan estos tres gráficos y yo tengo que decir si estas funciones son continuas en el 1. Lo primero que voy a hacer es observar este gráfico que tengo acá. Es una parábola. Observándola, puedo deducir que esta curva es continua, ¿sí? Y muy desde la intuición puedo decir que esta curva es continua porque al dibujarla no tuve necesidad de levantar el fibrón. Es decir, no hay ningún obstáculo en esta curva que me haga detener el trazo de mi fibrón. Entonces puedo decir que esta curva es continua. No así en esta, porque si yo empiezo a recorrer mi curva me doy cuenta que estoy haciendo esta recta, de repente llego a un punto donde hay un salto y el gráfico continúa desde otra posición. Entonces seguramente para pasar de este punto a este otro tuve que levantar el trazo del fibrón. Por lo tanto, visualmente e intuitivamente, esta función no sería continua, porque se genera una recta que luego pega un salto y continúa. Fíjense que con esta sucede algo parecido. Si yo estoy trazando la recta, luego hay un punto vacío que me hace saltar y luego continuar de mi recta, ¿sí? Seguramente para dibujarla tuve que frenar, levantar el lápiz, realizar la expresión para punto vacío y luego continuar con la otra parte. Entonces, intuitivamente yo podría decir que esta es la única que es continua. Entonces, si bien con solo observar y desde mi intuición yo puedo decir cuál de las funciones es continua y cuál es discontinua, ¿sí? Desde la matemática existen tres condiciones para poder determinar y que justifiquen mi decisión. Si bien yo puedo decir que esta es una función continua, de alguna manera tengo que poder justificarlo un poco más formal y matemáticamente, y no basta con solo decir no tuve que levantar el lápiz para terminar de dibujar la curva. Las tres condiciones son estas que tenemos acá. Esto es todo simbólico, ¿sí? Matemática pura. La primera condición dice que debe existir, existe, ¿se acuerdan que siempre usamos tachado, que es el no existe? Pero en este caso debe existir función en el punto que estamos analizando, ¿sí? La A va a ser en este caso, como mostramos antes, el 1. Yo voy a analizar la función en cierto punto. Lo llamamos A. Existir función en el punto. Debe existir función en el punto. Segundo, debe existir el límite en ese punto de la función que estamos trabajando. Para que el límite exista, acuérdense que por izquierda y por derecha deben ser iguales. Entonces, simbólicamente sería el límite cuando x tiende a por la izquierda de nuestra función tiene que ser igual al límite cuando x tiende a la a por derecha de la función. Y la tercera condición, llego a la tercera, dice que la función en ese punto tiene que ser igual al límite. En otras palabras, el valor encontrado en la condición 1, si ustedes se fijan, el valor encontrado en la condición 1 tiene que ser igual al valor encontrado en la condición 2. Estas son las tres condiciones y van a ver que es muy fácil con un ejemplo. Entonces, debe existir función, debe existir límite y la función y el límite tienen que darme el mismo valor.